de esos de grata recordación, ¿no? Porque realizó una labor significativa cuando estuvo al frente de las TIC. Me refiero al exministro TIC, David Luna, un joven que de verdad realizó una muy bonita labor como concejal de Bogotá, edil de Chapinero, líder comunal. También ha escrito el doctor David Luna 2 libros, Punto de Partida y Rompiendo Límites. Y lo tenemos aquí en directo, en exclusiva para el informativo Voces. Doctor David Luna, buenos días, ¿cómo está usted? Hola Loli, muy buenos días para usted. Un abrazo a todos sus oyentes y por supuesto a todo el equipo de Voces. Muy honrado por esta invitación. Un saludo también a Gustavo. Muy bien, ¿no? Con mucho gusto. Ya está aquí a mi lado, pendiente de conversar con usted, doctor, puntos muy significativos. Pero usted está formando parte de un grupo de personas, de esas que piensan, que analizan cada situación que se presenta en el país. Y nos gustaría que nos hablara de qué se trata, qué es lo que están haciendo. Efectivamente, Loli, yo creo que hay que dejar mucho tiempo para pensar, para analizar y sobre todo sin apasionamiento para proponer, porque Colombia es un país que ha superado muchas crisis, la crisis del narcotráfico, la crisis del paramilitarismo, ojalá pronto superemos la crisis de la guerrilla, y pese a eso ha logrado avanzar. Sí. Ahora, hemos ido abandonando por razones de la violencia y también de muchos otros efectos, pues grandes oportunidades. Por eso desde hace ya varios años creamos Al Centro, que es una plataforma que incuba liderazgos regionales, que incuba, digamos, el debate con respeto por la idea del otro y que incuba la discusión basada en la evidencia. Muy importante esto último, porque cuando usted tiene una discusión con cualquier persona, pues obviamente que prima la emoción, prima seguramente la política, seguramente la religión, pero muchas veces se queda por fuera la evidencia, lo que han demostrado los científicos, lo que han demostrado los estudios. Entonces nosotros, desde el centro, siempre nos pronunciamos con base en la evidencia, pues para que haya mucha seriedad sobre ese particular. De eso se trata este equipo, como usted lo llama, que ya tiene más de 40 direcciones en diferentes temas y que está trabajando en un documento que espera lanzar en el mes de marzo o tal vez abril sobre propuestas que van a ser esenciales pues para toda esta discusión pública que va a afrontar el país dentro de poco. Sí. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Al Centro? Porque yo veo un país muy polarizado. Yo veo un país donde si no está en la derecha, entonces usted está en la izquierda. Si no está en la izquierda, entonces usted está en la derecha. No, yo lo que creo es que cada cual tiene derecho a pensar como considere y a entender cuáles son las tesis que de alguna u otra forma se promueven para que haya suficiente elemento de juicio para decidir. Por ejemplo, se dice que el valor de la seguridad es un valor de derecha. Yo no creo. El valor de la seguridad es un valor ciudadano. Todos queremos que vivir en un sitio seguro, sea quien sea el gobernante.
Se dice que el valor de la buena salud o de la buena educación es un valor de izquierda. Yo tampoco creo. Yo creo que hay una necesidad por parte de los ciudadanos que nos brinden una buena educación, una buena salud. Entonces, hemos tratado de ideologizar todas las conversaciones con una equivocación grande, y es quién le resuelve los problemas a los ciudadanos, cómo se les resuelve. Ese es el punto de fondo, más allá de que el gobernante de una corriente o de otra. Pero dos, que me parece que el ejemplo de los Estados Unidos en la reciente elección del presidente Biden es muy afortunado. Independientemente usted a qué corriente filosófica o política pertenece, cuando triunfa en un proceso electoral, es el gobernante de todos los miembros de la sociedad. Así es. En este caso, de todos los estadounidenses. No puede uno simplemente decir, voy a darle educación a los de mi partido, voy a darle salud a los de mi partido. No, tiene que tener la grandeza el gobernante de demostrar que atiende a todos por igual, porque son sus ciudadanos, son sus habitantes. Así es. Doctor Luna, David Luna, el exministro Titi, está con nosotros en el informativo Voces. Hay un tema que necesariamente debemos tocar, porque estamos hoy, por ejemplo, muy preocupados con esto de la nueva reforma tributaria. Estamos hablando de la posibilidad de que haya alza en productos de la canasta familiar, y esto sí que es grave. Queremos saber cuál es su opinión, su análisis al respecto, doctor Luna. Pues la pregunta es, ¿una reforma tributaria en medio de una pandemia? ¿Una reforma tributaria en medio de la crisis más grande que está viviendo el país? ¿Una reforma tributaria en medio de la pobreza que están sintiendo los ciudadanos? ¿Un alza a quienes ya pagan impuestos? ¿Por qué no pensar más bien en una norma para buscar a quienes se deben los impuestos? Porque quienes tenemos la responsabilidad del pago de impuestos lo venimos haciendo juiciosamente. ¿Por qué tenemos que ser siempre los mismos los golpeados? No, yo creo que hay otras alternativas. Uno, buscar necesariamente atacar la evasión. Pero dos, de una vez por todas, modernizar la DIAN. ¿Con qué? Con tecnología. Es una entidad que lamentablemente en su sistema operativo se quedó en los años 90, lo cual está causando unas grandes deficiencias. Entonces, pues muy complicado. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con presentar una reforma en este momento. Esperaría que el Congreso esté dedicado a revisar ese tema y a no aprobarlo. Y yo creo que el país debería estar más bien dedicado de manera exclusiva en lograr iniciar el proceso de vacunación, que ese sí es una prioridad para todos los colombianos, y ese sí permitirá que haya una reactivación económica. Pero parece que no hay muy buen ambiente para esta reforma tributaria, incluso para los del mismo partido del presidente Duque, doctor Luna. Pues yo espero que no, porque el Congreso pues es la expresión popular, el Congreso es la representación ciudadana, en el Congreso están hombres y mujeres que recorren el país, que lo viven, que lo sufren, que lo caminan, y seguramente ellos, como usted, como yo, como Gustavo, como muchos otros, Loli, nos hemos dado cuenta que la situación por la que viven los ciudadanos pues es muy difícil, para buscar un aumento de impuestos, sobre todo, incluyendo nuevos elementos de la canasta familiar. Sí. Entonces, no creo que sea el momento, yo lo digo con respeto, pero con contundencia. Creo que hay otras alternativas, y vuelvo y le repito, la tecnología es una de ellas. En la tecnología podemos encontrar el mejor aliado para determinar dónde se está presentando la evasión, que es constante
que representa casi el doble de lo que busca recaudar la reforma tributaria y que genera pues una gran inequidad, porque vuelvo y repito, todos estamos pagando por los pecadores. Sí. Cuando le aumentan el IVA al tomate o cuando le aumentan el IVA al plátano, pues entonces todos pagamos por quienes no están pagando. No, y los evasores, se sabe quiénes son los que tienen más dinero. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues ahí hay que hacer un ejercicio equidad. Claro, y eso de que, bueno, sí, se hace la reforma tributaria, y comenzamos de una en marzo, a aplicarla en marzo. ¿Qué es eso? A mí me parece, y yo estoy de acuerdo con usted, que no es el momento, no es el momento. Correcto. Y esa premura tampoco. Uf, correcto. Eso es tremendo. Estamos absolutamente de acuerdo, Loli, y yo creo que ojalá pues haya evidentemente muchas personas pues levantando la mano, porque esto puede ser la debacle para el país. Cuando usted se reunió con todo este equipo de Al Centro y analizaron esta situación, doctor Luna, ¿cuál fue la primera reacción? Ya como equipo. La primera reacción se la expresé hace un minuto. ¿Por qué razón nuevos o aumentos de impuestos si existe una cantidad de personas que tienen la obligación y que no están pagando? O sea, primera reacción fue, es importante arrancar luchando contra la evasión, no aumentando los impuestos. Y creo que en eso, pues, nos da la razón las cifras. Vuelvo a repetir, se evade más plata de lo que se está buscando en la reforma. Conversaba con un colega y me decía, pensando en reforma tributaria, cuando tenemos tremendo problema en Buenaventura, tremendo problema en el Chocó, en el Cauca, estas masacres. Doctor Luna, su opinión. Pues evidentemente el país atraviesa por un momento muy crítico, porque la vida es sagrada y todos tenemos que protegerla. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en determinadas zonas del país se han reactivado lamentable y tristemente lo que hemos conocido como masacres, que se habían de alguna u otra manera olvidado, gracias a Dios. Esas masacres muchas responden al narcotráfico, muchas a la minería ilegal y muchas a la corrupción política. Sobre la primera, yo creo que Colombia tiene que abordar de una vez por todas el tema de la legalización de la droga. Como ya lo hizo Estados Unidos, que es el mayor consumidor, nosotros ponemos los muertos y no generamos ningún tipo de ingreso. Claro, de la mano de planes muy estrictos de protección de la salud. En segundo lugar, la minería ilegal, que es tal vez hoy más compleja que el narcotráfico. Lo que se está presentando no es nada distinto a un comercio que está generando un valor mucho mayor que lo que puede generar la droga. Usted se ha dado cuenta cómo están las bolsas en materia del precio del oro, en su máximo punto. Y obviamente no estamos haciendo control territorial. ¿Y por qué no hacemos control territorial? Porque el país le ha tenido temor toda la vida a la descentralización. Sí. La descentralización es pieza esencial de la Constitución del 91. Los municipios y departamentos tienen que tener autonomía para ciertas cosas, ojalá para muchas. Una de ellas para controlar su territorio. Pero cuando a uno le dan autonomía le tienen que entregar recursos. Y la nación le da pánico entregarle los recursos a los territorios porque cree que pierde poder. Yo creo que es momento de hacer efectiva la descentralización que consagra la Constitución. Y por último, evidentemente, lo que se está presentando en casos de corrupción política, donde hay corrupción política, que caiga todo el peso de la ley, de una vez por todas. Y hoy hablo de la tecnología. La tecnología es fundamental, es el más importante de los vehículos para combatir la corrupción. Excúsenme, le menciono una tecnología que se llama el blockchain, que es un poco difícil de explicarlo telefónicamente, pero no es nada distinto
que la tecnología va haciéndole seguimiento a cada uno de los pagos, de las obras, de las entregas, y pues es imposible brincársela, motivo por el cual es vital para controlar. Entonces, atravesamos por estos problemas, se le suma la pandemia, se le suma la necesidad de lograr la vacuna, pues la reforma tributaria evidentemente no es el punto de prioridad, más allá de que entendemos que claro que se necesita plata, pero también se necesita reactivar la economía para poder pagar la plata que se necesita. Así es, doctor Luna. Ayer estaba circulando un video precisamente de cuando el hoy presidente Duque era senador y se oponía a la reforma tributaria del presidente Santos. Los cambios, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que, digamos, las palabras en campaña o las palabras del pasado, gracias a las redes sociales, pues son las que demuestran las incoherencias muchas veces en los gobiernos y en los gobernantes. Para ganar elecciones y para ganar votos siempre se dice no a ninguna reforma tributaria, y después cuando uno está sentado en el potro se da cuenta que requiere más recursos. Lo que hay que saber estudiar con contundencia qué es capaz de hacer uno con lo que se tiene, si no quiere prometer más reformas tributarias, o en su defecto cómo conseguir recursos adicionales sin reformas tributarias, ¿no? Y de eso es que se trata un poco el ejercicio que se está haciendo en el centro, de analizar propuestas y obviamente de analizar factores que puedan permitir desarrollar ejecutores. Bueno, doctor David Luna, nosotros, Voces 89.4 FM es radio comunitaria. Por eso quiero que usted muy gentilmente nos haga un recorderis. Cuando fue ministro de las TIC, ¿cuáles fueron las propuestas en beneficio de esta radio? De este tipo de radio. Yo creo que la radio comunitaria y la radio en general son la herramienta más potente que tiene el ciudadano colombiano, porque le permite recibir información de manera independiente y le permite escoger qué oír. Nosotros no solamente generamos procesos de facilitación para que las radios comunitarias pudieran pagar sus contraprestaciones, sino adicionalmente hicimos un recuento de todas las que tenían autorización, llamándole la atención a quienes no la tenían para que solicitaran todos y cada uno de sus permisos. Yo creo que eso es muy valioso y obviamente la radio comunitaria tiene que seguir siendo fortalecida porque es esencial del trabajo que se hace no solamente en las comunidades, sino se convierte en una herramienta vital para constituir y consagrar algo tan importante como es el derecho a estar informado. Creo yo que eso es muy importante. Y en esta época en que se está hablando de vacunas en esas regiones en donde no llega sino la radio comunitaria, esta es clave, estas emisoras. Por supuesto, porque la radio comunitaria tiene cobertura en territorios donde literalmente no hay otro medio de comunicación. La radio nacional pues hace también un trabajo importante, pero la radio, mire, ¿qué tal cómo ha funcionado de bien, por ejemplo, para procesos educativos? Sí. Muchos profesores decidieron acudir a la radio pública o a la radio nacional precisamente para fortalecer la ausencia de presencialidad en los colegios. Me parece que eso tiene un impacto muy valioso y por ende hay que trabajar en ese sentido. Doctor David Luna, no sabe cuánto le agradecemos el hecho de que, a pesar de sus múltiples ocupaciones, nos haya regalado estos minutos. De verdad, mil gracias, éxito, fuerte abrazo y aquí estamos a sus órdenes. Al centro siempre tendrá cabida aquí. Loli, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo para Luceli, por supuesto, para todo el equipo de tan importante emisora. Y me siento muy honrado de poderlos haber acompañado hoy en este gran espacio. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Son las 7:20, las 7:20.